le damos la bienvenida a don Guillermo Fernández Vara, que fue el presidente de la Junta de Extremadura durante el 2007 al 2011 y que actualmente es secretario general y trabaja en la Asamblea de la Junta de Extremadura, representando al PSOE. La charla la vamos a ir leyendo. Primeramente nos explicará cómo es la vida del político y qué es lo que hace, y a continuación haremos un debate. Yo soy un poco, no diría que un político atípico, pero sí diría un político que no quiso ser político. Yo elegí ser médico en mi vida, fue a lo que me preparé, lo que estudié y lo que me formé. Yo estudié por razones de profesión de mi padre, que vivía en Córdoba, estudié en Córdoba la carrera, y cuando terminé, en los años 80 había un problema en España, es que había una cantidad de médicos en paro total, todo lo contrario de lo que ocurre ahora. Era cuando estaba creciendo mucho el sistema sanitario y en cambio no habían crecido las universidades, o apenas si habían empezado a funcionar algunas, como por ejemplo la de Extremadura, la de yo estudiaba, la de Córdoba, que era de las primeras promociones. Al terminar la carrera, pues no es como ahora que inmediatamente uno que haga medicina hace el MIR y ya se engancha en el circuito, ¿no? Había una serie de posibilidades y una de ellas era preparar oposiciones y yo vi cuáles había en aquellos momentos pendientes de convocarse y estaba la de medicina legal, la de medicina forense. Yo de aquello conocía poco lo que había estudiado en la carrera, pero ya vivía en mis padres en Madrid, me fui a Madrid, empecé a visitar el Instituto Anatómico Forense, a asistir a autopsias. Me permitió algún médico forense poner a trabajo, hacer los tratamientos de cadáveres y todo el trabajo que había detrás. Me di cuenta que algo lo que yo no había pensado era verdaderamente apasionante, porque como puede haber algo tan apasionante en la vida como contarle a otro señor, en este caso a un juez, qué es lo que ha pasado cuando, no de que ha muerto una persona, sino que pasan unos 10 minutos antes de morir, que en realidad de lo que se trata de todo, y para que luego se aprende. Y me presentaron usted en la prueba y me fui a trabajar a la Comunidad Valenciana durante 3 años, hasta que en el 88 me vine a Extremadura, aquí en concreto abajo como director de la clínica médico-forense de aquí del Partido Judicial de Badajoz, que era muy grande, cogíamos casi media provincia. Y tuve la suerte, la inmensa suerte, de coincidir el mismo año que yo me vine de médico forense, que sacó la universidad una plaza de profesor de medicina legal. Pude sacar la carrera, pues estuve durante 10 años compatibilizando la práctica con la enseñanza. Y claro, enseñar todos los días lo que tú estás haciendo, pues realmente es apasionante. Me dio una gran pena cuando dejé mi trabajo para ir a la política, sobre todo por la parte de la enseñanza, que me encantaba. Y de estas casualidades de la vida, yo colaboraba con el PSOE en mi pueblo, yo vivía en Olivenza, en mi casa allí, colaboraba con el PSOE allí, pero nunca pensé dedicarme a la política. Estaba metido en colectivos sociales, era presidente de la Cruz allí en mi pueblo, estaba metido en cosas del fútbol, la selección femenina del fútbol, y el colegio de entrenadores, daba clases también en medicina deportiva allí los fines de semana, arbitraba el árbitro, pero no, la política como forma de trabajar no me había llamado para la atención. Pero en el año 91, quien fue presidente de Extremadura durante 24 años, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, se fue a vivir a mi pueblo. Se compró una casa, no exactamente en Olivenza, pero sí en una pedanía que está al lado, que se llama Santo Domingo de Olivenza, que está en la carretera Córdoba de Olivenza hacia Conchel, Italia. Y mira por dónde la casualidad que yo tenía una justamente al lado. Entonces nos hicimos amigos, tenemos niñas de la misma edad y durante una serie de años pues coincidimos casi todos los fines de semana y nos hicimos íntimos amigos nosotros y también nuestra familia. Y en el año 95, perdiendo la mayoría absoluta, o sea, hubo elecciones, eso era ganó, pero no ganó la mayoría absoluta, entonces hizo una remodelación amplia en el gobierno y me ofreció, unos meses después de empezar la legislatura, me ofreció ser consejero de Bienestar Social entonces. Entonces Extremadura no tenía competencia ni en educación ni en sanidad. Era una junta más reducidita de lo que es ahora, porque no tenían esa competencia. Y justo además, cuando a mí me ofreció ser consejero,
se había recibido unas competencias que se llaman del INSERSO, que eran todos los centros de mayores, las residencias de ancianos, los hogares de pensionistas, el programa de termanismo social, el programa de viajes que habéis oído a vuestros abuelos hablar algunos de los viajes del INSERSO. Pues justamente eso se recibió unos días antes de ser yo consejero. La verdad, por decirlo, por contároslo todo, que cuando me digo que fuera a colaborar con él unos años, hablamos de un tiempo limitado, de un tiempo muy limitado, tanto que hablamos de 4 años. Yo le dije que a mí no me gustaba dejar mi carrera, yo que entonces, cuando me fui a la Junta de 34 años y no me apetecía para nada desentenderme, yo había querido ser médico y la política me había leído a mí, entonces yo no quería que al final ganara la política y no la medicina. Pero claro, yo no sabía en aquel entonces lo que luego me esperaría. Evidentemente, cuando entras ahí, pues ya lo sabes. Que llega un momento ya no eres tu dueño solo y exclusivamente de tu destino. Ya empieza a influir mucha gente. Entre otras cosas, porque empieza a establecer una corriente afectiva con mucha gente y sobre todo con los ciudadanos que confían en ti. Pero yo, en cualquier caso, siempre seguí con la intención de, al final de esa legislatura, dejarlo. Pero el día que se celebran las elecciones y validamos la mayoría absoluta, pues algunos días después me llamó. Me dice, ¿tú quieres seguir? Y como habíamos quedado que no, digo, será si quieres tú. Les pregunté lo primero. ¿Tú quieres? Sí. Es que te quería dar un encargo, lo cual que preparara las transferencias de sanidad, que eran entonces dependían del ISABO, la sanidad en todo. Si tú nunca has querido las transferencias de sanidad. Sí, pero me estoy dando cuenta que otras comunidades están avanzando mucho en sanidad y nosotros nos estamos quedando para atrás, con esto de que quedamos poco ya dependiendo de Madrid, tal y cual, así. Que quédate para preparar las transferencias y cuando las hayas hecho, te vas. Pues efectivamente me convirtió, creé una nueva consejería que era más pequeñita que la que yo tenía, casi solo para preparar las transferencias de esta año. Ahí en medio, tuvimos en el año 97 una cosa que a mí me marcó mucho, que fue un brote de meningitis C. Normalmente la meningitis que conocíamos era la meningitis B, para la que no hay vacuna. Pero apareció un brote de meningitis C, que era nuevo, no había habido casos anteriormente, y que produjo muertos, entre otras de ellos, murieron 6 niños por la meningitis C. Aquello me marcó porque yo sí era responsable de salud pública, no de la asistencia sanitaria, pero sí de la parte de salud pública. Había aparecido, había llegado a Europa ese brote, hubo decenas y decenas de muertos en España y centenares en Europa. Y entonces tuvimos que en muy poquito tiempo, antes de que viniera el siguiente invierno, que vacunara a toda la población, que fue probablemente uno de los procesos de vacunación masiva que se hayan hecho más rápido y más pronto en España. Pues tuvimos que vacunar a todos los niños desde que tuvieran los 6 meses cumplidos hasta todos los chicos que tuvieran 19 años. Y a todos tuvimos que vacunar en muy poco tiempo, probablemente por la edad, pero algunos de nosotros probablemente también, cuando era muy pequeño. Entonces conseguimos erradicar prácticamente la meningitis, desapareció, ya no volvió a haber casos y no volvió a haber fallecimientos, pero durante el tiempo en que eso se pasó, pues lo pasamos mal. De la misma manera lo pasamos muy mal cuando todo lo relacionado con la enfermedad de las vacas locas, con la encefalopatía espongiforme bovina, y también lo pasamos muy mal con la neumonía asiática, con la famosa gripe del pollo, la gripe aviar, ¿no? Estábamos todos asustados creyendo que no íbamos a morir todos como consecuencia de aquella gripe. Luego se hicieron unas presunciones de lo que podía ocurrir con aquello que venía de Asia, con los movimientos de población que había, se empezaron a cerrar aeropuertos, se empezaron a hacerle analítica a la gente que tenía sospecha o tenía mala cara, y no era porque habían dormido mal, lo ponían en el aeropuerto y el mundo se volvió un poco loco. Luego los resultados prácticos que no era tanto, y empieza uno a pensar de si todo eso no fuera un montaje o no fue un montaje, en parte de las multinacionales del sector farmacéutico, que fueron las que ganaron con todo aquello, porque la vacuna y el tratamiento contra todo eso lo habían comprado. Luego se utilizaba, pero todo aquello hubo que comprarlo, y desde luego se fue así, desde luego bien engañaditos que quedamos, porque el montaje fue espectacularmente bien hecho, pero como había que actuar con el principio de prevención, por el principio de precaución siempre le daba un algo de miedo. Y ya digo, en el 99 empezamos a preparar las transferencias de sanidad con una negociación durísima con Madrid. Nosotros íbamos a ver qué sacábamos de más y ellos a ver qué nos daban de menos. Tuvimos que analizar centro por centro, sitio por sitio, ciudad por ciudad,
hospital por hospital, centro de salud por centro de salud, tuvimos que analizar muy bien todo lo que teníamos y todo lo que necesitábamos para, no por capricho, sino para poder tener unos estándares de calidad parecidos a los que había del resto. En la atención primaria Extremadura no estaba mal, no estábamos mal, pero en la atención especializada sí, es decir, a nivel hospitalario pues todavía había que ir para demasiadas cosas a Madrid, el nivel de calidad y de tecnología que tenemos aquí en algunas cosas no era muy significativo. Por ejemplo, os doy un ejemplo de algo que ahora es una prueba que se hace con bastante frecuencia, que es la resonancia magnética. Solo tenemos una para toda Extremadura, pública digo, que la teníamos en el hospital de Santa Cristina, pero el resto de hospitales de Extremadura no tenían resonancia magnética. No teníamos, por ejemplo, para tratar el cáncer radioterapia solo tenemos uno, el resto de Extremadura no teníamos, o no teníamos, por dar algún ejemplo, nada más que trasplante de riñón, todo lo demás había que ir a otro sitio. Bueno, pues todo eso lo fuimos preparando y en el año, el diciembre, el 25 de diciembre, el día de Navidad del diciembre del año 2001, se cerraron las transferencias. Entonces teníamos una semana para hacernos cargo, es decir, el 25 de diciembre se firmaron y el 1 de enero por la mañana, el 1 de enero a las 12 de la noche, y el día de Nochevieja a las 12 de la noche ya éramos nosotros los responsables de la sanidad. Nosotros lo habíamos trabajado bastante bien y teníamos todo bastante preparado, pero ahora teníamos los equipos formados, la estructura, la estrategia marcada y hicimos incluso un documento grande, que era lo que teníamos que hacer en los primeros 3 años, paso a paso, lo que teníamos que ir haciendo mes a mes, lo que teníamos que ir haciendo semana a semana, para no volvernos locos, porque claro, cargo de algo como tan complejo como era un sistema sanitario con 15.000 trabajadores y con la cantidad de incidencias que eso puede llegar a tener, pues lo que hice fue que ese día 1 de enero hablé con mi mujer de las 3 veces en la vida que hemos hablado para que ella estuviera de acuerdo con la decisión, porque era una decisión que nos iba a afectar a los dos. Y dije, mira, durante el mes de enero me voy a dedicar a patearme la región entera y voy a hablar con los profesionales. Entonces, pues probablemente muchos días no venga a dormir a casa y otros pues me tenga que salir muy temprano. Hice eso, fui todas las mañanas, a las 8 de la mañana, estaba en algún hospital o en algún centro de salud y prácticamente en el mes de enero yo había hablado con casi todo el mundo para decirle que no teníamos una varita mágica, que no íbamos a poder resolver todas las cosas en 3 días y que había muchas expectativas creadas y que esperaban que no fueran frustraciones a corto plazo, ¿no? Y yo creo que ahí todo el mundo entró, yo mantuve siempre una relación muy directa con los trabajadores, empecé a escribía de vez en cuando una carta así de manera generalizada para animarles y decirles por dónde íbamos. Habíamos recibido las transferencias de educación en la Junta un año antes, entonces nos pilló teniendo que hacer un gran esfuerzo en educación, con lo cual había que compartir esfuerzos entre educación y sanidad. Llegaron las elecciones del 2003, donde teóricamente mi tiempo política debía de haberse terminado. Y si ahora con la perspectiva del tiempo pudiera volver para atrás, probablemente en aquel momento me hubiera marchado. Pero de estas cosas que ya te había entrado en el gusanillo no voy a engañar. Entonces, estábamos ya construyendo algo, el edificio estaba a medio construir y cuando llegó el momento, pues Juan Carlos te dijo, quédate, termina el edificio cuando lo hayas terminado de trabajar. Pero ahí ya se había elegido diputado. Mis 2 primeras legislaturas era miembro del gobierno, pero no era diputado. Ahí sí fui en la lista del partido, iba de número 5 por la provincia de Badajoz y salí diputado. Yo entonces no lo sabía, ni me lo podía imaginar, pero había ya un grupo de personas en el partido que estaban pensando en que si algún día Juan Carlos se fuera, el relevo pudiera ser yo. Y yo eso, ¿en qué lo notaba? Pues lo notaba en que él era conmigo muy exigente, era probablemente con el que más exigente era el que más broncas echaba, era el que más le reñía, y yo que a veces aquello me molestaba, porque alguien una vez me dijo, no te preocupes porque lo malo de este es cuando no te dice nada. Si no te dice nada, lo más probable es que dentro de un poquito de tiempo te cese, ¿no? Entonces, yo ahí acabé, y sí os digo que ya fui preparándome a todo esto. Tengo 2 hijos, uno que tiene 22 años y otro que tiene 18, que iba creciendo. Entonces, estaban en esa legislatura de 2003 al 2007, una terminaría el bachillerato y el otro terminaría la ESO. Entonces teníamos pensado venirnos a vivir a Badajoz. Nosotros habíamos seguido todo este tiempo viviendo en Olivenza y como ya iba a ir a la
Carlos le dio un infarto en el año 2006. En noviembre del año 2006, yo estaba duchándome cuando mi mujer abrió la puerta y estaba sonando el móvil, eran las 7 menos cuarto de la mañana. Y entonces era él, cogí el móvil enseguida y me dice que estaba en Madrid. Esa mañana había una cosa que se llamaba el debate sobre el estado de la autonomía, que era un debate que tenían los presidentes de cada comunidad autónoma con el presidente del gobierno de España en el Senado. Y por lo que me explicó por el teléfono, yo intuí que le estaba dando un infarto. Desde las 12 de la noche a la 1, que le empezó un dolor que definía como un dolor en la boca del estómago, que era un puño como que se me mete en los pulmones. Me definió en aquel momento el dolor. Le pregunté si estaba sudando, me lo confirmó. Hice algunas preguntas y llegué a la conclusión de que, le digo, mira, no te preocupes que eso es que te habrá sentado mal la cena, acuéstate, tápate bien. Y no te preocupes, yo llamo ahora a un médico que vayan a verte. Intenté ponerme en contacto con la recepción del hotel, no fui capaz, yo llamé directamente al 112 de Madrid y les dije que había una persona en el hotel Princesa, de la calle Princesa Madrid, y que yo creía que estaba sufriendo un infarto. ¿No? Efectivamente estaba sufriendo un infarto, lo trasladaron al hospital clínico y le operaron, le pusieron los catéteres, los stent, después de haberle hecho el cateterismo, y ya cuando se vino para acá, a lo largo de los meses, estamos hablando del año 2006, pues, al principio decía que se iba, pero como fue mejorando, lo único que hizo fue me prometió en la UCI que no volvería a fumar total, y lo cumplió. Lo que no ha cumplido es que volvió a fumar otra cosa. Y dice que no fallaba la promesa, pero por lado no lo ha vuelto a tocar. No había vuelto a fumar purino, que parece que los puros hace menos daño. Cuando llega el verano del año 2006, el infarto había sido en noviembre, y no dice nada, pues todos damos por hecho que va a continuar. Bueno, pues ya digo, unido también a errores propios, y por ejemplo uno de los errores que ahora destaco más es no haberme sabido dar cuenta de la brecha que se estaba abriendo entre los políticos y la sociedad. Yo reconozco ahora que ir a un pueblo de Extremadura que estaba atravesando dificultades como las que estaba atravesando, un pedazo de Audi A8 que temblaba el misterio, pues la gente te veía lejos. Se abrió, los coches oficiales empezaron a abrir un abismo entre la ciudadanía y los políticos, ¿no? Y también a no darte cuenta de que al final, el que tú tengas alrededor una serie de gente que todo el día te está diciendo lo bueno y lo bonito que eres, y no todo lo contrario, pues al final te acabas creyendo que eres bueno y bonito cuando no es así. Pues el no haberme sabido o no haber podido rectificar algunas cosas, pues me llevó a perder las elecciones. Cosa que si no fuera, porque las políticas, a mi juicio, y no quiero para nada utilizar este acto para otra cosa que no sea ayudaros a conocer un poquito a un político, ¿no? Pero si no fuera por las consecuencias que están teniendo las políticas que se están haciendo, yo doy gracias al cielo por haber perdido, porque me ha ayudado un montón. En la vida recomiendo a todo el mundo perder alguna vez. La derrota es lo que más te ayuda. Probablemente uno de los problemas que tengamos en España sea que no tenemos cultura de derrota, ¿no? Pero si tú pierdes y sabes aprender de la derrota, el primer camino, el camino previo para volver a ganar en esto o en otra cosa, ¿no? Yo a fecha de hoy no tengo para nada todavía decidido si seré o no seré el próximo candidato, ¿no? Pero en cualquier caso sí deciros que una vez que se produce esa derrota, una vez que se produce y se consolida que no vamos a gobernar, pues yo me planteé si irme o quedarme, ¿no? Y me pareció que salir corriendo era de cobardes. Entonces, a pesar de que es lo que mi familia me pidió, mi mujer y mis hijos y mi suegro y mi madre y mis hermanos, a pesar de que fue lo que me pidió mi familia, pues yo decidí que no me podía ir porque me iba como si me fuera rendido, y en la vida no te puedes rendir nunca, ¿no? Al contrario, cuanto más grandes y más difíciles sean los obstáculos, más ganas tienes de superarlos, ¿no? Yo tuve un percance familiar, y es que la campaña empezó un viernes y el lunes a mi única hermana le diagnosticaron un cáncer, ¿no? Contra el que está ahí la pobre luchando con toda su fuerza, ¿no? Y eso emocionalmente me dejó muy tocado. De hecho, hay gente estudiosos de las campañas electorales que dicen que yo en la campaña estaba un poco triste, no estaba muy triste, porque yo no era capaz de disimular el hecho de que se había planteado o que había tenido en los familiares. Bueno, el caso es que cuando pasan las elecciones yo decidí
quedarme como mínimo hasta el siguiente congreso del PSOE, que era en el 2012. Esto había sido en primavera del año 2011, y en el 2012, pues, 3 meses antes, me volví otra vez a recorrer Extremadura por comarcas, pero esta vez para hablar con los militantes del PSOE, por las bases, ¿no? Porque las élites te dicen unas cosas y otras otras. Yo quería hablar con las bases. Entonces los junté a muchos de ellos en la asamblea comarcales para que me dijeran lo que pensaban y lo que querían. Como vi que había entre las bases un apoyo mayoritario, aunque entre las élites no era tal, yo tenía y tengo gente que me quiere y gente que no me quiere, gente que está de acuerdo conmigo y gente que no, como ocurre con toda la vida, pues me presenté como candidato a la Secretaría General del PSOE y saqué un 97% de apoyo, y en esa tesitura estamos. Ahora estamos a 2 años de unas elecciones en las que por primera vez el PSOE tendrá que elegir a sus candidatos en primarias abiertas, quiere decir que para ser candidato a presidente del gobierno seguro, y yo espero que también para ser candidato a presidente de las comunidades, tiene que haber unas primarias abiertas en las que participen los militantes y también aquellas otras personas que, sin ser militantes del PSOE, simpaticen con él o comparten con él una parte del proyecto, y por tanto ya no dependemos solo de lo que digan los militantes de mi agrupación, esto se va a hacer de manera mucho más abierta, ¿no? Y en esa situación me encuentro. Me costó mucho hacerme a la oposición. Yo estaba acostumbrado al traje de presidente y te cuesta mucho ponerte la chaqueta de oposición. Pero con el tiempo se logra y vas encontrándote tu sitio y de pronto vas encontrando el placer de una cierta o mayor normalidad. Yo siempre recordaré, y con esto voy a ir terminando, el placer que a mí me produjo la primera vez que tuve que estar dando vueltas a la plaza de Mérida para encontrar aparcamiento. Claro, yo llevaba mucho tiempo sin aparcar, porque aparcaban otros por mí. A mí me decían dónde iba, yo me montaba en un coche, me llevaban y me traían, pero yo no, llevaba mucho tiempo sin conducir. Pues el placer de conducir, el placer de perderte en un sitio, el placer de tener que guardar cola en correo, de determinados placeres de la vida diaria, pues que yo no había tenido la oportunidad de disfrutar en los últimos años, que de pronto recuperabas y te encontrabas con ellos, ¿no? Que esa probablemente sea una de las claves de lo que significa la vida pública o la vida política, no porque tú quieras, evidentemente nadie te pone una pistola en el pecho, sino porque el entorno te obliga. Tú tienes que cumplir unos tiempos, unos protocolos, unas formas y unas maneras que muchas veces tú no eres dueño de tu propia vida, sino ahí pasan a apoderarse de una parte de tu vida por otra gente que te dice dónde puedes ir, dónde no puedes ir, cómo tienes que ir, cómo tienes que llevar, cómo tienes que venir. Y eso probablemente sea una de las cosas que aleja a la gente de la ciudadanía de la política, que hace como que te hacen perder un poquito de frescura. Y termino, ya digo, yo nunca quise ser político. Sí digo que tengo una frustración en mi vida, que es no haber sido alcalde de un pueblo, que es lo que a mí me hubiera gustado. Si me hubieran dado a elegir, la ilusión de mi vida hubiera sido ser alcalde de Olivenza, que es lo que realmente me hubiera gustado. De hecho, yo, si se puede resumir de alguna manera, mi manera de ejercer la presidencia fue que quise ser presidente de Extremadura como si fuera alcalde de Extremadura. Eso a veces vale y a veces no vale. Y luego, y termino, me han ayudado mucho las redes sociales. Yo desde el año 2007, que abrí mi cuaderno, pues he podido tener mi blog, y tengo muchísimas relaciones a través de las redes sociales. Tengo, pues ya más de 100.000 entradas mensuales en el blog, más de 25.000 seguidores en Twitter, agotada la lista de amigos de Facebook, y recibo más de 300 correos diarios, correos electrónicos. Con lo cual, quiero decir con esto que tengo muchos sensores puestos, muchas ventanas abiertas, lo que hace que te enteres de las cosas casi en tiempo real. Me llega casi toda la información en tiempo real. Ya no necesitas tanto intermediario como antes. Yo hay veces que llamo a los periódicos para dar la información que ellos no tienen, porque a mí me ha llegado por la vía de las redes sociales, ¿no? Sigo intentando todas las semanas, si puedo, haber contestado. A veces llego, otras veces no llego, pero contestar a los correos, contestar a los mensajes privados de Twitter, contestar a los mensajes privados de Facebook. Hago algunas colaboraciones con algunos medios digitales, como artículos semanales, y es cierto que el mundo de las redes sociales pues me ha ayudado mucho en este tiempo para mantener contacto. Es duro, porque hay mucha gente que te insulta,
y que las utiliza para ponerte a parir, y aunque uno esté acostumbrado, pues le llaman hijo de puta, no le gusta que se lo diga en su cara, ¿no? Pero en fin, ocurre con alguna frecuencia con toda esta gente que están ahí y que no utilizan las redes para lo que deberían utilizarlas, ¿no? Que es para relacionarnos, para debatir, para discutir, pero siempre desde un cierto respeto. Bueno, esta ha sido un poco la historia de estos años de mi vida. ¿Quién manda en España? ¿Europa, los bancos o la política? Pues, ¿qué pregunta? Pues yo creo que Rajoy, o si estuviera Zapatero, se cree que manda él, pero no. Y la Merkel se cree que no manda, pero es la que manda. Es decir, las grandes decisiones no se toman aquí. Las grandes decisiones se están tomando fuera, lo cual es bueno y es malo al mismo tiempo. Es bueno en la medida en la que parece que lo de la Unión Europea nos lo vamos empezando a tomar en serio, pero es malo porque no entramos en Europa para que solo hubiera una coordinación en las políticas económicas. Entramos en Europa para otras cosas, además de eso. Pero es verdad que hay una cesión de soberanía a la Unión Europea respecto de determinadas cuestiones que hacen que o luchamos contra eso en los foros en los que hay que hacerlo. Esto quiere decir, por ejemplo, que el año que viene, que habrá elecciones europeas, van a pasar de ser las elecciones menos importantes, las que ha habido hasta ahora, a ser las más importantes. Las elecciones europeas, eso, la mayor parte de las entidades, si no vale para nada, pues vamos a empezar a darnos cuenta que sí vale para mucho. Y dependiendo de que en Europa haya gobiernos de un sentido o gobiernos de otro, pues va a influir mucho en el resultado final de nuestra vida. Hacía clase. Bueno. ¿Qué piensa usted que fue el menor fallo en su política y qué cambiará actualmente? ¿Qué pienso que fue el mayor fallo? En su política. ¿Y la segunda? ¿Qué cambiará actualmente? ¿Qué cambiaría? He dicho ya desde el punto de vista formal, cuál considero yo que fue uno de mis mayores errores, que fue no darme cuenta de que ya no se podía ir por la vida en un Audi A8, porque eso la gente no lo entiende. Digo, no es que diga solo con el detalle del coche, prefiero que no se puede ir por la vida marcando tanta diferencia con el resto de la ciudadanía. Eso vale para eso, vale para cuando vas rodeado a los sitios de 14, que no dejes que la gente se arrime a ti. Yo cuando dejé de ser presidente, lo suelo contar, iba a comprar el periódico y volvía a casa en 5 minutos, porque la gente estaba tan acostumbrado a ir rodeado de gente que me daba hasta no sé qué. Y ahora tardo 2 horas en volver los domingos por la mañana porque me paro con todo Dios. Y hablo con todo que se para, quiera el tío hablar o no quiera, yo me paro y hablo. Entonces yo creo que desde el punto de vista formal desde el punto de vista político, la verdad es que fue una legislatura muy condicionada por la crisis. Pero yo creo que el mayor fallo mío y de todos los que nos dedicamos a esto fue no ser capaces de resolver el tema del crédito bancario. Es decir, lo que hace que la economía esté ahogada es que el crédito no fluye, el crédito no circula. En Extremadura os doy un ejemplo. En el año 2000 los bancos prestaban 8.000 millones de euros, perdón, 7.000 millones de euros, pero en los bancos había ahorros de los extremeños por valor de 8.000. Quiere decir que los bancos estaban muy saneados, porque prestaban lo que tenían, no más de lo que tenían. Pero 8 años después, y durante esos 8 años se estuvo generando lo que ha sido después la crisis, los bancos tenían de ahorros de los extremeños 16.000 millones, pero prestaban 24.000 millones. Es decir, había 8.000 millones que los prestaban y no sabemos de dónde venían, porque suyos no eran. Y es lo que ahora estamos pagando, el no haber sabido parar eso. Probablemente pues, porque como estaba todo, iba creciendo, teníamos casi paro técnico, porque la economía creciendo al 3%, al 4%, pensamos que eso iba a ser así para siempre. Y probablemente ese fue también uno de las circunstancias que hizo que nos sintiéramos todos también un poco decepcionados con Europa, porque ni nos dimos cuenta nosotros, ni se dio cuenta el Banco de España, que era la que se tenía que haber dado cuenta, ni Europa, que era la que estaba prestando el dinero de más, porque fundamentalmente los bancos alemanes y los bancos franceses eran los que estaban prestando el dinero que aquí no había. Por eso ahora están tan interesados en que reduzcamos gastos para poderles pagar a ellos la deuda, lo que se les debe.
el interés de Alemania no creáis que es porque quiere mucho a España, es porque parte del dinero que nos prestaron es dinero alemán. Entonces, prefieren que nos comprometamos a pagar la deuda antes que a hacer más colegios u hospitales. Esto es así de sencillo. Y luego, ¿qué cambiaría ahora? Muchas cosas del día a día, creemos de ella, de la manera de estar y de estar en política, haría un gobierno mucho más pequeñito, mucho más transversal, cambiaría muchas cosas del día a día del protocolo, de todo eso que he contado que aleja, usaría más transporte público en vez de coches oficiales, ese tipo de cosas formales que yo creo que también están abriendo un abismo con la ciudadanía. ¿Qué opina usted de los movimientos de ciudadanos que están surgiendo comunitarios, el movimiento 5 estrellas? A mí me parece que que no son un problema, sino que son parte de la solución. Es decir, yo creo que a ver qué pasa luego, ver en qué desembocan los movimientos ciudadanos en el ámbito de lo político o de lo electoral. A ver si acaban convirtiéndose en partidos políticos o no. Pero yo creo que los movimientos sociales son la consecuencia de que la gente, el modelo ya no le vale. El modelo tal como lo tenemos ahora no vale. O sea, la política tal como la hemos entendido hasta ahora ha entrado en vía muerta. La gente ya no quiere solo votar cada 4 años, quiere poder participar más activamente, quiere que se le pregunte. Es decir, yo creo que hay cosas que habría incluso que cambiar la Constitución. O sea, si un partido se presenta con un programa electoral a las elecciones y luego quiere hacer lo contrario de lo que le dijo a la gente que iba a hacer, le tiene que volver a preguntar. Lo cual en España deberíamos acostumbrarnos a hacer consultas populares que no hacemos. Hemos hecho apenas 2 referéndums en toda nuestra historia. O sea, hay que hacer consultas populares más frecuentes, que significa que periódicamente y sobre determinados temas hay que preguntarle a la ciudadanía. Y en cambio aquí no lo hemos hecho. Yo creo que el error que cometió mi partido, que cometimos los que militamos en él, fue permitir que se cambiara la Constitución para darle prioridad al pago de la deuda sin preguntarle a los ciudadanos, sin hacer un referéndum. Porque yo creo que hay cosas, determinadas cuestiones, que si tú no las llevabas en tu programa electoral le tienes que preguntar a la gente. Por tanto, a mí, los movimientos con los que he tenido relación, y aquí en Extremadura he tenido mucho contacto con las plataformas que se han puesto en marcha para la renta básica, contra los desahucios, a mí me parece que demuestra que el cuerpo está vivo. A mí no me parece para nada mal, sino todo lo contrario. Lo que hay que saber luego es encauzar eso debidamente para que ese esfuerzo no quede baldío, sino que realmente sirva para transformar las cosas. Pero es un toque de atención y una llamada de atención muy grande para la política como ha sido entendida hasta ahora. Y el que no sepa verlo es que no habrá visto nada. Si volviera a expresar el presidente, ¿haría proyectos nuevos para estos barrios con las ciudades? Yo creo que la política tiene una deuda con los barrios. Durante un tiempo en Extremadura se trabajó mucho por equiparar los pueblos con las ciudades, pero ahora tú te vas y comparas los pueblos con los barrios de las ciudades y resulta que están mejor los pueblos que los barrios de las ciudades. Yo creo que Extremadura, en esas 5, 6, 7 ciudades que le llamamos nosotros grandes, hay una deuda clara con los barrios. Y Badajoz, yo creo que un claro ejemplo de ello. Yo creo que Badajoz ha sobrecuidado el centro y ha abandonado los barrios. Nosotros teníamos un proyecto de esos que se llevó por delante la crisis, pero que espero que podamos retomar algún día, por ejemplo, relacionar con las instalaciones deportivas, que era poder hacer instalaciones deportivas en todos los barrios, usando un tipo de instalaciones que son multiusos, que además las teníamos vistas, incluso que eran económicamente muy asequibles, para poderlo hacer, el tema de espacios verdes. Yo creo que la parte de sanidad, por ejemplo, aquí en Badajoz, sí la cubrimos bien. Una vez que pusimos en marcha el centro de Padre Tacoronte, el de Suerte Saavedra, que se ha puesto ahora, y el de Cerro Reyes, Extremadura quedaba, y una vez que se abrían Barrio Pasilla y Ciudad Jardín, en lo sanitario bastante bien organizado. Creo que en lo educativo no está mal, y yo creo que ahora mismo lo fundamental es en el ocio y esparcimiento y en el tema cultural y en el tema deportivo, donde habría que hacer un esfuerzo. Bueno, más de un 50% de jóvenes está en paro. ¿Qué podemos
más de un 60, 61. Yo creo que ser cuanto más competitivos mejor. Y la única respuesta segura ahora es que cuanta más formación tengáis, antes saldréis. Deciros lo contrario, engañar. De esta situación se va a salir, no se va a salir de la noche a la mañana, pero se va a salir y saldrá mejor y antes aquel que esté mejor formado. Eso yo creo que es algo en lo que todos coincidimos. Luego hay muchas cosas que hacer, pero que no dependen de nosotros, que dependen de la política y de las empresas, que generar el tejido productivo y generar de nuevo crecimiento para generar empleo. Y luego también, dentro de esa, cuanto más formación mejor, que no necesariamente tengáis que pensar que vais a tener que trabajar para otros, que no descartéis el poder trabajar para vosotros mismos, incluso ser vosotros los que podáis dar trabajo a otros, ¿no? La suma de esas dos cuestiones me parece a mí que son el tratamiento adecuado. Y usted dice que estamos mejor preparados que tenemos antes, pero ¿qué motivación tenemos nosotros para prepararnos, viendo cómo está actualmente la economía española? No miréis solo a los españoles, mirar también a otras economías donde cuando han salido de la crisis los que estaban mejor preparados han salido antes y han salido mejor. No debemos mirar solo en el espejo de la España de hoy. Las cosas van a cambiar y necesariamente van a cambiar. Y luego además hay yo creo que aquí se va a producir, en nuestro país se va a producir un fenómeno curioso en unos años. Nosotros tenemos, como sabéis, una pirámide poblacional muy gruesa arriba y muy delgadita abajo. De tal suerte que ahora mismo nacen, vosotros tenéis que edad 16. O sea, nacisteis en el 97, ¿no? En el 95. Bueno, pues cuando vosotros nacisteis, nacían en Extremadura aproximadamente 15.000 niños. Cuando vosotros nacisteis, nacían unos 15.000 niños. En el 90, 17.000. A partir del 90 empezó a bajar. Ahora 10.000. Si llega. Y se está jubilando la generación que le llamábamos en España del baby boom, que fue cuando el desarrollismo de los años 50 y 60, pues había la media. Yo era el menor de una familia de 3 hijos, y recuerdo en mi colegio, que era aquí la Escuela Nena, yo era de las familias con menos hermanos. Es decir, lo normal eran 4 o 5 de aquellos tiempos. Quiere decir que se está jubilando la gente de una generación que eran muchos y van a tener que ser sustituidos en el mercado laboral por otras generaciones que vienen detrás, que son pocos. Porque ahora, como sabéis, lo normal es ser hijo único con muchos 2. Los de 3 es una anormalidad, y los de 4, para que te pongan una estatua en la plaza del pueblo. Va a ocurrir que va a haber un momento en España, y lo va a ver vuestra generación dentro de 15 o 20 años, que tendremos que volver a traer gente de fuera como hubo que hacerlo hace 10 años. Aunque os parezca mentira. O sea, son las paradojas de la vida que las va a ver vuestra generación. El problema es que en el tránsito ese van a ser momentos difíciles. Van a ser momentos difíciles porque dices tú, ¿de dónde saco yo la ilusión? Pues tienes que sacar la ilusión de algo tan evidente como que lo que tú no hagas por ti mismo, no esperes que nadie vaya a venir a hacerlo, porque no va a venir nadie a hacerlo. Lo que tú puedes hacer por ti mismo será el 80% de lo que puedas hacer. Necesitarás compañía, ayuda, apoyo, beca, pero la base fundamental está en lo que tú seas capaz de hacer. Y si eso no lo tenéis claro, probablemente no estáis entendiendo una parte muy importante de todo lo que está ocurriendo. Yo quería preguntarle qué calificativo le daría a aquellos políticos que se llevan un dinero extra, o pueden ser los casos de los de Bárcena, o hace un poco el de Cebal de Bonito. Yo el calificativo que le pongo es de criminal y delincuente. De hecho, yo he pedido que todo aquel que se demuestre que se ha enriquecido ilícitamente en la política, que debería tener la misma pena que los asesinatos. Porque matar a una persona es muy grave. Indiscutiblemente, matar la confianza de la gente también es muy grave. Yo tomaría 2 decisiones: una, aumentar las penas, y 2, quitar el indulto. Suprimir el indulto para la gente que se corrompe en la política, ¿no? Y tan golfo y tan sinvergüenza y tan delincuente es un golfo, un delincuente de derecha como de izquierda. O sea, es un golfo. Entonces da igual cuál sea la ideología, porque además yo creo que el que se
se corrompe no tiene ideología, su ideología es el dinero, y por eso se corrompe. ¿Y el Estado qué es lo que va a hacer realmente para fomentar el empleo, o sea, para dar puestos de trabajo? Porque, por ejemplo, en Extremadura hay muchísimos sectores primarios, muchos agrarios, pero cambian, por ejemplo, tipos de cultivo que pueden trabajar más personas, por otros en los que apenas trabajan. Sí, claro, también vivimos una economía libre de mercado donde los empresarios toman las decisiones, ¿no? Pero no es una sola cosa, son muchas cosas. ¿Qué se puede hacer en el ámbito de la agricultura? Pues desde hace 25 años para acá se han hecho muchas cosas porque se transforma mucho que antes no se transformaba. Tú ahora vas a Miajada y ves un montón de fábricas de tomate y ese tomate hace 20 años se le fuera y no se transformaba aquí. O fábricas de arroz, o tú hace 20 años no exportaba fruta a medio mundo y ahora se está exportando fruta a medio mundo. O el vino que se vendía a granel para que se transformara en Castilla-La Mancha y ahora se saca a Rusia o a Brasil, ¿no? Es decir, muchas cosas en ese campo se han modificado. Lo que hace falta es que buscamos para sustituir lo que antes estaba produciendo mucho empleo y ya no va a volver a producir tanto empleo, que era la construcción. La construcción volverá a generar empleo, no es normal, no era normal lo que había ni es normal lo que hay. No era normal que en España se construyeran 800.000 viviendas al año y no es normal que no se construya casi ninguna, ¿no? Entonces, iremos al término medio, que es donde está toda la vida de la agricultura. Pero, ¿a qué sectores se van toda esa gente que estaban trabajando antes en ese sector que era fundamentalmente la construcción y que era motor de la economía global? Yo creo que el turismo tiene todo mucho la capacidad de crecer, todo lo que tiene que ver con el turismo, todo lo que tiene que ver con las energías verdes. Es decir, los recursos naturales no son ilimitados, entonces aquí se tendrá que dar cuenta alguna vez que al petróleo hay que buscar un sustituto. Es verdad que ahora mueve mucho dinero y muchos intereses, entonces cuesta luchar contra eso, y que las grandes compañías eléctricas pues, tienen también sus intereses, pero las energías verdes, las energías que vienen del sol, que vienen del agua, que vienen del aire, pues tienen que imponerse, y esa puede generar muchísimo empleo. Una planta termosolar en su construcción genera 1000 empleos y cuando está construida 60 o 70 puestos de trabajo, que son una empresita en condiciones. Yo creo que todo lo que tiene que ver con la investigación en el campo biomédico, por ejemplo, tiene también capacidad de generar empleo. Todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías. Aquí en Paraguay hay una fábrica donde están ahí metidos 300 chavales haciendo software para Indra. Claro, las fábricas estas no echan humo como la de la revolución industrial, pero son fábricas también. Y de hecho les llaman factorías de software, ¿no? Por ahí van los tiros. O sea, aquí en Extremadura no hay ningún chico o chica que acabe informática que tenga dificultad para encontrar empleo. En otras cosas sí, luego hay que saber que las demandas empiezan a estar donde están y que cambia el escenario del que teníamos hace un tiempo y que hay que buscar nuevos nichos para el empleo, sin duda alguna. ¿Alguien más? ¿Cómo se siente un presidente y los políticos cuando ve que todos los esfuerzos por parte del pueblo y de los políticos son pocos para salir de la crisis? Yo, fracasado. Yo vivo en Mérida enfrente de un banco, el BBVA, que tiene a la entrada un hall grande, porque tiene allí 4 o 5 cajeros, y por la noche sé que duermen allí gente. Entonces, hace unos meses, un domingo por la mañana, fui a sacar dinero y estaban allí dormidos, tapados, 4 personas. Fui a por el pan y en la tiendita donde había el pan, donde compré el pan, había una nevera con unos sándwiches. Entonces cogí unos cuantos sándwiches y los metí en la bolsa para llevarles para que pudieran comer algo. Cuando llegué solo quedaba uno. Los otros 3 ya se habían ido. Entonces lo moví así un poco para decirle, señor, y el tío se destapó y cuando se destapó me dijo, vara compañero, y me dio un beso. Era un compañero mío del partido de Nacho, que estaba viviendo en la calle. Y entonces se me echó a llorar el tío y me costó su vida. Entonces, ¿cómo me siento? Fracasado. Porque días después lo vi registrando entre los contenedores. Entonces, ¿cómo te vas a sentir cuando veas a una persona, la conozcas o no la conozcas? Me siento un fracasado. O sea, yo tengo la sensación de que en una parte de mi actividad pues he fracasado. Probablemente esa sea la razón por la que no he querido salir corriendo para intentar poder ayudar a corregir
esa parte de fracaso, que sin duda ninguna es un fracaso colectivo, pero mira, si los fracasos no tienen padre, esto no se lo cree nadie. O sea, cuando las cosas van bien, yo decía que tenían que ver con mi gestión, si van mal, tienen que ver también con mi gestión. No puede ser que el éxito tenga miles de padres y el fracaso sea huérfano. Pues entonces eso no vale, eso no se lo cree nadie. Para todos aquellos jóvenes que quieran afiliarse a la juventud del partido del PSOE, ¿cómo lo tendrían que hacer? Pues apuntándose y sabiendo una cosa muy clara, que cuando hay una ley de la física, lo sabéis, que si tú no ocupas el espacio, alguien viene y lo ocupa. O sea, si vosotros no sois, si vosotros queréis participar en escribir el libro de vuestra vida, os tenéis un libro. Cuando llegaste aquí al instituto, os dieron un libro que cuando salgáis del instituto estará relleno y os darán otro, con las páginas en blanco. ¿Queréis escribirlo vosotros o queréis que os lo escriban? Porque si queréis que lo escriban, dejad que hagan otros que otros tomen las decisiones, que otros sean los que participen, que otros sean los que se muevan. ¿Queréis escribirlo vosotros? Pues no dejad que os lo escriban, que nadie lo escriba por vosotros. ¿Eso se llama militar en un partido político? Puede valer, pero vale militar también en una asociación de vecinos, o vale militar en un sindicato, o vale participar en un movimiento o una plataforma social. En definitiva, si no queréis que os escriban el libro, escribidlo vosotros. De la manera que queráis, pero escribidlo vosotros. Porque será la única manera en que llegado un momento puedas decir, hombre, mi vida ha sido lo que ha sido porque yo he intentado escribir una parte del libro. Siempre habrá algunos párrafos o algunas hojas que nos las van a escribir siempre otros. Eso es así, la vida, porque somos seres interdependientes en muchas cosas. Pero no dejéis que os la escriban. Yo no voy a decir iros corriendo a militar en un partido político, pero iros corriendo a militar en un partido que se llama ciudadanía, es decir, ser ciudadano, pues sí. O sea, no conforméis solo con ser personas, no conforméis con ser personas, intentar ser ciudadano, que es la persona cuando tiene derechos y tiene deberes, cuando tiene obligaciones y tiene derechos. No conforméis con que solo seáis personas. Pues damos un fuerte aplauso a don Guillermo.